Entonces yo tuve que salir disparado. Y ahorita que estoy contando todo eso, siento como cositas igual. Gratitud en ese momento. Fue una emoción bastante fuerte. Hasta la bata me puse al revés del nerviosismo. Mucha emoción, mucha sorpresa, mucha esperanza. Los preparativos y todo se vinieron así como al piso. Estaba empezando el colegio, era de mi primera experiencia en un vocacional. Recuerdo una campaña que hicimos un año para llevar regalos a niños de escasos recursos. Y pues resulta que Xiomara quedó embarazada. Cuando yo me iba a casar, el día antes, la muchacha que me iba a maquillar me dijo que no podía maquillarme. Nosotros fuimos a la charla y yo no me sentía capacitado para ver el parto en realidad. El día antes. Y entonces llegamos y el partero me dijo, no, usted tiene que ver este evento porque va a ser único en su vida. Tomo la decisión, una semana después de darme cuenta que estaba embarazada, de contarle a mi mamá. Pensé que eso me iba a afectar demasiado para el día de la boda y no, o sea, yo decía, no voy a llorar ese día, voy a estar tranquila. Y recuerdo sobre todo cuando ya llegamos a entregar los regalos esa Navidad. Ver su cara de preocupación, de tristeza, de angustia. Temor de ver cómo iba a ser yo. El naturalista y científico británico Charles Darwin, en su libro de 1872, La expresión de las emociones en los animales y el hombre, expresa que las emociones son innatas. Él analiza cómo, por medio de nuestras expresiones y nuestros gestos faciales, comunicamos a los demás la forma en la que nos sentimos internamente. Es decir, comunicamos nuestras emociones de manera instintiva. Nadie nos ha enseñado a hacerlo. Antes de que podamos expresar con palabras y conscientemente nuestros sentimientos, desde los primeros días de nacidos, ya expresamos las emociones más básicas y universales. Dichosamente, desde hace algunas décadas atrás, hemos venido tomando conciencia de la gran importancia del aprendizaje emocional. En 1990, Peter Salovey y John Mayer publican un artículo llamado Inteligencia Emocional. Este artículo casi pasa desapercibido, si no es porque en 1995 el periodista y psicólogo Daniel Goleman publica su libro llamado de la misma manera, Inteligencia Emocional, libro que se convierte en un bestseller a nivel mundial, significando un punto de quiebre en cuanto a la comprensión de la inteligencia emocional. Y es que las emociones juegan un papel fundamental en las experiencias diarias y en las relaciones que construimos con las demás personas. Experimentamos emociones que vivenciamos todos los días con menor o mayor grado de conciencia de ellas, parte de la naturaleza humana, de la cotidianidad. Marcelo, Douglas, Jimena, Xiomara mencionaron dentro de sus historias una serie de experiencias emocionales, emociones y sentimientos. Pero entonces, ¿qué son las emociones? ¿Las emociones y los sentimientos son lo mismo? ¿Es posible que aprendamos a regularlas y a gestionarlas? ¿Por qué este tema se ha vuelto tan importante? Hace 27 años el doctor Antonio Damasio, junto con otro montón de neurólogos de Iowa, venían diciendo, su primer libro se llama En busca de Spinoza. Spinoza era un filósofo de la época de Descartes que dijo, no es cierto que somos seres racionales, nosotros somos seres emocionales que pensamos. Pero lo basurearon, para decirlo en forma costarricense, lo humillaron y lo limitaron y pensaron que era una tontería. Pero ellos son los que dan la demostración, porque empezamos a tener ya la tecnología de punta para darnos cuenta que lo que decía Spinoza en el año 1600 y pico era que nosotros primero sentimos y después pensamos. Pero no fue sino hasta hace 27 años y ahora, en los últimos 15 años, que hemos podido por la tecnología darnos cuenta y por el escaneo de los cerebros que nuestro cerebro, todos los estímulos pasan primero por el cerebro emocional y empiezan a entrar en el cerebro racional. No existe otra forma. Todo, absolutamente todo lo que piensas pasa primero por una emoción. Y esto fue vital. Esto fue vital, tuvo que tener 500 años de silencio y de ignorancia hemos tenido, porque hemos tratado la ciencia, la inteligencia, la creatividad y la producción desde un solo cerebro, cuando el que regulaba era el cerebro emocional.
Rafael Vizquerra es un académico español que nos dice que una emoción es un estado del organismo caracterizado por la excitación o por la exaltación y que nos predispone a una respuesta determinada. Es decir, en palabras sencillas, una emoción es la forma en que se prepara el organismo para responder de cierta manera ante determinada situación. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. Pueden ser pasadas o futuras, pueden ser reales o pueden ser imaginadas, pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. Aunado a esto, es importante saber que la emoción no es generada por la situación en sí misma, sino que es generada por la valoración que la persona hace de esa situación. Existen diferentes clasificaciones de los tipos de emociones que existen. Por ejemplo, el científico e investigador Paul Ekman definió 6 tipos de emociones primarias, que son el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, la aversión y la sorpresa. Las emociones y los sentimientos no son lo mismo. La diferencia principal radica en la duración y la intensidad de la experiencia emocional. Las emociones son más cortas e intensas al ser una reacción automática del organismo. Los sentimientos son el componente cognitivo de la emoción. Puede iniciar con una emoción, pero se prolonga en el tiempo. En palabras de Rafael Vizquerra, un sentimiento es una emoción hecha consciente. Cada vez más, la ciencia nos habla con más claridad acerca de la importancia de aprender a conocer y gestionar nuestras emociones desde la infancia temprana, con el objetivo de sentar las bases para una vida saludable y llena de bienestar personal. Lo ideal es que el aprendizaje emocional comience desde los primeros años de vida, sabiendo que la vida intrauterina también tiene efectos en el desarrollo emocional de las personas. El bebé intrauterinamente y cuando está la mamá embarazada, la membrana uterina percibe emocionalmente, es decir, el bebé es un cerebro emocional, o sea, el cerebro que primero se le desarrolla al bebé es el emocional. Entonces, su percepción intrauterina y el impacto que tiene esta mamá sobre él y el entorno es, pero así como si estuvieran conectados, porque la membrana percibe todo, absolutamente todo. O sea, ya sabemos que el bebé reconoce voces, reconoce ruidos, hay memoria intrauterina, hay traumas intrauterinos, o sea, ya todo esto lo hemos podido averiguar y demostrar a través de una serie de técnicas terapéuticas. Entonces, es relación directa, afecta directamente lo que suceda con la mamá, lo que suceda con el entorno, con el bebé capta todo. Esta membrana lo medio protege, pero en realidad el problema que tenemos es que, o la condición, es que la membrana vibra emocionalmente. Y al vibrar emocionalmente, el bebé percibe. Y si yo como adulto no sé cómo manejar estas vibraciones emocionales, inclusive pedir perdón y comunicarme con el mismo bebé o la bebé, permitiría quizás poder ir sanando, porque la vida no es perfecta, somos seres imperfectos, teniendo una experiencia humana. Entonces, en la imperfección y en la educación emocional yo reconozco para poder sanar. Y eso sería genial, ¿no? El tiempo de gestación del ser humano no son los 9 meses intrauterinos. Ahí apenas está tiernito, apenas está saliendo. El ser humano requiere casi entre 3 años, 9 meses, 4 años, 9 meses. O sea, estamos hablando que entre 3 y 6 años para poder sentirse emocionalmente estable para salir al mundo. Y nosotros, de recién nacidos, casi que los destetamos, los dejamos llorar, entonces no le estamos dando el apego suficiente para que se regule su cerebro emocional y pueda construir mejores vínculos. El primer vínculo es el bebé con él, luego con él mismo o con ella misma, y luego es la relación con la familia, mamá, papá o quien lo cuide, y luego es mi capacidad. Si estos dos están estables, yo voy a empezar a salir al mundo y a probarlo. Todo este periodo para establecer estos vínculos te va a tomar más o menos 6 años. Y si encima le metemos la presión cultural de que debe cumplir ciertos roles, le termino de hacer un daño emocional, porque es más importante el rol que la persona. Entonces es como ir negando todas sus habilidades y sus capacidades adaptativas para poder adaptarse, entre comillas, a un mandato cultural. Entonces aquí es donde viene
a afirmarse la importancia de la educación emocional para que los niños y las niñas puedan tomar mejores decisiones desde lo que sienten, desde lo que perciben, y nosotros los adultos los podamos guiar desde ahí. En general la gente piensa que aprendizaje es pape, pipo, pu, y sumar y restar. No, es que el aprendizaje es todo. Entonces, por ejemplo, un estudio muy interesante decía que las chicas a partir de 9º año comenzaban a actuar como si no supieran de matemáticas para ser más deseables, porque si eran chicas científicas no iban a ser deseables y comenzaban a odiar las matemáticas o a tenerle miedo a las matemáticas, por ejemplo. Esto es absurdo, o sea, neurológicamente esto es absurdo, porque es una capacidad que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. ¿Por qué lo desarrollaban? ¿Por qué era menos desarrollado en mujeres que en hombres? Totalmente absurdo, igual que eso es muy cultural. Entonces imagínate el impacto que tienen, la forma en que nosotros le permitimos o no expresar las emociones a hombres y a mujeres sobre el desarrollo del aprendizaje y toda la producción intelectual y la producción más equitativa a nivel profesional. Porque entonces metemos a las mujeres en un aprendizaje sumiso, ordenadito, y los chiquitos son los atarantados. No, o sea, esto es un estímulo cultural y son estas regulaciones culturales las que nos empiezan a lastimar el proceso de aprendizaje. Yo decía que no iba a llorar, que yo veía a mi esposo, bueno, en ese entonces mi novio, que lo veía ahí y no pasaba nada, que era un día normal, nada más era ir a decir un sí. Y recuerdo sobre todo cuando ya llegamos a entregar los regalos esa Navidad. Pues cuando le cuento a mi mamá, llora, pero después me dijo así la emoción, el bebé va a dormir conmigo. Tuve la fortaleza de ver el nacimiento de mi hija y fue como lo más impactante. Ay, santo, me voy a casar, como que caí en cuenta ya de verme con vestido y todo, yo decía, sí, me voy a casar. Recuerdo a Fabi abriendo su carrito de control remoto. Y yo lo vi y no pude, o sea, fue así, demasiada la llorada. Y entre todo el susto que tuvimos todos en todo momento, pues ella estuvo ahí conmigo. Creo que puedo morir en paz con esa experiencia porque ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero fue demasiado lindo, o sea, de verdad, yo veo fotos ahora del matrimonio y yo digo, no cambio ese día así por nada, igual si me caso me vuelvo a casar otra vez con él. Cuando uno se da cuenta de lo que uno siente cuando hace ese tipo de actividades, ya después no quiere dejar de hacerlas. Y puedo decirle que soy la mamá más orgullosa y que lo amo con todo mi corazón. Cuando nos enfrentamos o vivimos un acontecimiento, sea real o imaginario, se activa dentro de nosotros un chip que nos permite valorar ese acontecimiento, que es percibido a través de los sentidos. En este proceso de valoración es donde nos preguntamos, ¿este acontecimiento afecta mi supervivencia? ¿Y cómo afecta mi supervivencia? Y es ahí donde se activa nuestra respuesta emocional. Esta respuesta emocional puede ser el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, la aversión, la sorpresa. Cada una de estas 6 emociones tiene 3 componentes. El componente neurofisiológico, que tiene que ver con la forma en que nuestro organismo reacciona. El componente comportamental, que tiene que ver con nuestra conducta, con la forma en que actuamos frente a la emoción. Y el tercer componente, que es el componente cognitivo, que es cuando la persona se hace consciente de la emoción que está experimentando. No podemos ignorar el papel que han jugado las emociones en el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Han sido fundamentales en la supervivencia y en el desarrollo de nuestras civilizaciones. Las emociones son fundamentales en el desarrollo psicológico de las personas. Son fundamentales en el desarrollo de vínculos y en la construcción de relaciones interpersonales. Francisco Mora, investigador en neurociencia, afirma que las emociones juegan un papel sumamente importante en los procesos de aprendizaje, específicamente en aquellos que tienen que ver con la atención, la concentración o la memoria. En resumen, las emociones son parte fundamental de nuestra vida. Como dicen algunos autores, los seres humanos somos seres emocionales que pensamos. Las emociones están relacionadas con todas las experiencias de nuestra vida. Todos los días pasamos experimentando emociones constantemente, con mayor o menor grado de conciencia sobre ellas. Las emociones han sido claves en el proceso evolutivo de nuestra especie. Han sido fundamentales en nuestra capacidad de supervivencia, en la capacidad de adaptarnos a los distintos entornos y circunstancias, y en la capacidad que posee nuestra especie para transformar el medio, todo esto a través de las relaciones sociales.
Como dicen Daniel y Michelle Chabot en su libro Pedagogía Emocional, lo emocional es probablemente lo más importante, y esto por una razón sencilla: el ser humano es principalmente afectivo. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio producido por el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano del Colipro. Nos vemos.